Saludos, ¿cómo están? Recordemos que en los capítulos anteriores, en el capítulo 5 de Génesis, habíamos visto cómo Enoc había caminado con Dios y esto le había agradado al Señor. Esta enseñanza de Moisés al pueblo de Israel allí en el desierto les decía que debían caminar con Dios de la manera en la que caminó Enoc. Mientras estaba en el desierto, camino a la tierra prometida, el caminar con Dios en santidad y en obediencia debía ser semejante a la vida que llevó Enoc. Ahora dejamos un poco atrás la vida de Enoc y cómo fue llevado al cielo, y ya nos introducimos en lo que Moisés relata desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10. En esta oportunidad veremos cómo Moisés les abre el entendimiento a los israelitas que estaban allí en el desierto y demuestra cómo en el capítulo 6 de Génesis ángeles de Dios bajaron del cielo y cohabitaron con las mujeres en este mundo, y de allí le nacieron los gigantes que vendrían a traer a este mundo una raza tremenda que se comería y devoraría todas las plantaciones, y en algunos casos, como relatan las historias en otros libros, dice que los gigantes bebían sangre. Esta situación trajo el caos y el desastre en este mundo, donde la violencia comenzó a multiplicarse. De esta manera, Moisés le muestra al pueblo de Israel allí en el desierto que todo lo que ellos habían aprendido, la magia, la hechicería, la brujería y todas las artes diabólicas que habían aprendido en Egipto, tuvo sus orígenes allí en aquel monte cuando bajaron los ángeles de Dios y cohabitaron con las mujeres. A partir de aquel momento, la intención de Moisés era que los israelitas comprendiesen que la maldad de este mundo tenía orígenes satánicos, la maldad de este mundo tenía orígenes de rebelión y de pecado, y que aquel momento o aquellos años, aquellos siglos que vivieron en Egipto debían quedar en el pasado. Israel, a partir de aquel momento, antes de entrar a la tierra prometida, debía comprender que debía deshacerse de todas las prácticas paganas, del curanderismo, de lo que es la brujería, la hechicería y el culto a los dioses falsos. En esta manera vamos introduciéndonos a algo que tiene que ver con la parte espiritual, donde los israelitas debían adorar solamente a un solo Dios. A partir de aquel momento vemos cómo la tierra se corrompe, cómo estos ángeles malvados, estos ángeles pecadores, guiados por un jefe, lamentablemente trajeron gran maldad a este mundo. Tal fue la maldad que Dios decidió destruir a todas las naciones, destruir el mundo entero a través de un diluvio. Y así nos cuenta la historia. Si vos tenés tu vida me puedes seguir. Ya en el capítulo 6, en el capítulo 7 también, comenzamos a ver la historia de Noé, este hombre que fue justo en toda su caminar acá en la tierra, su forma de vivir, su forma de andar. Dice la palabra del Señor que Noé fue agradable entre los ojos del Señor. De esta manera Moisés le daba un mensaje de enseñanza al pueblo allí en el desierto, donde les mostraba que, así como Noé, también en medio de un mundo perverso como eran los egipcios, que los tomaron como esclavos, también ellos podían caminar como Noé una vida justa. Y esto era bueno delante del Señor. Si Noé pudo caminar entre medio de los malvados en una vida justa, y si también Enoc vivió una vida justa, entonces ambos hombres fueron un gran ejemplo para Israel allí en el desierto antes de entrar a poseer la tierra prometida. Y esto también es una enseñanza para nosotros en el día de hoy. Debemos entender cómo nosotros tenemos que vivir los caminos de Dios, un camino de justicia, un camino de verdad, un camino de humildad, así como lo vivió Enoc. Fue llevado al cielo, que fue traspuesto, que fue arrebatado, que fue levantado, y como Moisés, que amó a Dios con todo su corazón. Y una de las cosas que tenía que enseñarle Moisés al pueblo era tener fe en él, así como también lo tuvo Noé, porque Noé
fue pregonero también de la fe, ya que construyó un arca en el desierto. Como en ese momento Noé lo que hizo fue escuchar lo que Dios le ordenaba, y podemos entender nosotros que es irrazonable para nosotros los hombres poder comprender de qué manera se puede construir un arca en el desierto, solamente porque Dios dice que el mundo será envuelto en agua. En aquel momento, nos cuenta la historia, todos se reían de Noé, porque obviamente las burlas eran lógicas. Construir un arca en medio de la nada, construir un arca en medio del desierto. Y esta enseñanza del arca era para los israelitas allí también en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, el lugar donde Noé había de entrar con su familia. 8 habrían de ser salvos, pero ahora eran más de 30.000 o 40.000 israelitas que salieron de Egipto y debían entrar no al arca, sino a la tierra prometida. ¿De qué manera? De la misma manera que entró Noé, a través de la fe, a través de la obediencia. Estas cosas son importantes que nosotros las podemos entender y que la veamos desde el punto de vista de la perspectiva que nos enseña la palabra de Dios. La fe es lo que nos lleva a nosotros a poseer las promesas. La fe es la que nos va a dar la salvación. La fe en Dios es la que nos va a fortalecer, así como la tuvo Enoc, como la tuvo también Noé, y como también la tuvo, ¿por qué no?, en este caso, Moisés. La salvación de Noé a través del arca prefigura la salvación de la vida eterna. Cuando Enoc fue llevado al cielo, cuando Noé subió al arca con toda su familia, y también nosotros podemos entender en esta situación como nosotros, que anhelamos la salvación de nuestros seres queridos, podemos también ser de gran influencia sobre nuestros seres queridos cuando nosotros tenemos fe y obediencia a Dios en todas las cosas. De esta manera podemos ver entonces cómo Moisés le enseña al pueblo de Israel a vivir una vida totalmente de dependencia en Dios, una vida donde Dios es primero ante todas las cosas, dejando las cosas de Egipto. Tal vez en nuestra vida también hay costumbres paganas, así como lo había también en aquella época en el desierto. Un pueblo que había salido de Egipto, recordemos que había hecho un becerro allí al pie del monte Sinaí, y como también todavía tenía en ese momento las costumbres paganas adquiridas allí en Egipto. Ahora en el desierto, y antes de entrar a la tierra prometida, debían abandonar todo el paganismo, los rituales, los cultos a los dioses falsos y las prácticas que tenían que ver con la hechicería, la magia y la brujería. Recordemos cómo Moisés luchó contra Jan y Jambres allí, peleando con la vara que se convirtió en culebra. Entonces nosotros tenemos que entender estas cosas y las tenemos que comprender claramente. Dios tiene para nosotros grandes cosas, pero solamente vamos a heredar el cielo, la tierra prometida, o vamos a heredar la salvación de nuestras almas como Noé, subiendo a la barca, solamente si nosotros tenemos fe en el Señor, teniendo gran fe en las cosas que Él hace por nuestras vidas. Bueno, hermano querido, esto es todo por hoy. Seguramente vos sentirás ruido de fondo. Bueno, espero que me sepas disculpar. Estoy con mi familia en este momento, y en este momento libre procuramos en lo posible tratar de impartir lo que es la enseñanza de la palabra de Dios en todos sus aspectos. Espero que esto te sirva, que podamos entender que Dios es un Dios bondadoso, es un Dios, es un creador misericordioso, y que es realmente grande su amor por nosotros, y Él quiere que nosotros heredemos todas las promesas que Él nos ha dado. Hermano querido, esto es todo por hoy. Nos veremos en Génesis capítulo 11.